Ok, muy buenos días para todos. Buenas tardes, Teresa, que nos acompaña desde España. Un placer y un privilegio tenerla, Teresa, con nosotros. Soy Maricel Ibáñez, presidenta del capítulo Paraguay de la Cámara Internacional de Comercio. Muy buenos días, gracias a todos los que nos están viendo y escuchando y participando de este seminario virtual. Hoy nos toca hablar de un tema súper interesante que después Teresa y las personas que van a hablar después de mí van a explicar con mayor detalle. Yo de mi lado solamente comentarles que este es un seminario organizado por el CEDEP y la ICC, la Cámara Internacional de Comercio. Para los que no conocen muy bien ICC, les cuento rápidamente que es la cámara más internacional de todas las que existen en el mundo, porque aglutina más de 45 millones de empresas, es la voz del empresariado mundial y fue creada hace exactamente 100 años, en 1919, después de una guerra mundial, con el objetivo justamente de crear herramientas y reglas para poder generar un mercado internacional, ya que veían que el comercio podía traer paz y prosperidad. Yo creo que en este momento ICC tiene nuevamente un rol súper protagónico en todo esto que está ocurriendo y estamos trabajando a nivel mundial en eso, en crear reglas y formatos para que el mundo pueda seguir con todas estas nuevas herramientas y este nuevo modo de vivir y de trabajar que vamos a ir teniendo. Entonces, solamente comentarles que, así como les había dicho, ICC es la voz del empresariado a nivel mundial, también es asesora permanente de varios organismos internacionales como Naciones Unidas, como la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, y yendo especialmente al área que hoy nos convoca, que es el del sector bancario, contarles que ICC trabaja con comisiones sectoriales. Una de sus comisiones fuertes es justamente la de banca, donde se fijan todas las reglas y normas que hoy utilizan todos nuestros bancos y sector financiero para poder trabajar. Además de muchas otras comisiones, como importantísima la arbitraje y mediación, que de hecho tiene su propio tribunal en París, las comisiones de comercio exterior, las comisiones de propiedad intelectual, un montón de comisiones que hoy están trabajando cada una en su sector y en este minuto todas abocadas a ver cómo podemos generar reglas para este nuevo mundo que hoy nos está desafiando. Así que de mi parte, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Le doy la palabra a Carolina del CEDEP, quien les va a comentar un poquito más acerca de este centro. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricel. Bienvenidos también de mi parte y del CEDEP. Estamos con este panel virtual y la profesora Teresa, una experta en el tema que nos va a comentar en breves momentos. El CEDEP es una organización constituida en Paraguay y está dedicada a encarar proyectos de capacitación e investigación jurídica con un alto impacto transformacional. Para este efecto buscamos atraer a nuestros proyectos a protagonistas de primer nivel en el mundo jurídico y poder con eso lograr y contribuir una mejoría del derecho en la región. Así que para nosotros es todo un gran honor tenerla a Teresa y con este panel virtual en este tiempo. Este panel, como bien presentó Maricel, está coorganizado con la ICC Paraguay. Así que, Maricel, muchas gracias por tu presentación y los comentarios que hiciste en relación a ICC Paraguay. Seguidamente tenemos al doctor José Antonio Moreno Rodríguez, presidente del CEDEP, quien está dedicado desde hace mucho tiempo al derecho bancario y bursátil. Él va a acompañarnos en un rol de moderador de este panel. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carolina. Bueno, es un verdadero placer poder moderar este panel hoy a cargo de la profesora Teresa Rodríguez de las Heras. Teresa es, a no dudarlo, una de las máximas autoridades en el tema de derecho financiero en España y hasta diría yo en el mundo. Ella es muy respetada internacionalmente. Es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid.
asesora de la Asociación de Bancos de España, ha sido consultora de bancos privados españoles como el Santander, el BBVA. Tiene escritas monografías, tiene escritos trabajos muy importantes en el área del derecho bancario, del derecho financiero en general. Y es también una referente muy importante a nivel mundial en los dos máximos organismos codificadores en materia del derecho comercial en general y derecho financiero en particular. Estos dos organismos son UNCITRAL de Naciones Unidas y UNIDROIT. En ambos, Teresa tiene un rol protagónico y también me consta que en el futuro ella estará siendo partícipe activa de muchos de los trabajos de estos organismos tendientes precisamente a facilitar el mundo que se viene, que es la transformación digital del sector bancario, y es el tema que nos ocupa en la conferencia de hoy. Teresa, es un verdadero honor que nos puedas acompañar, y bueno, seguidamente lo que haremos es que Teresa hará una presentación de unos 40 minutos, para luego pasarle yo la palabra a tres visitantes ilustres que tendremos también en esta ocasión. Joshua Abreu, quien es presidente de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay. Marco Aurelio González, quien es el director jurídico del Banco Central de Paraguay. Y Rodolfo Buga Zucolillo, actual presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Bancario. Dicho esto, bueno, Teresa, nuevamente bienvenida y muchas gracias realmente por el honor y el privilegio de poder escucharte. Muy buenas tardes desde Madrid. José, es un placer para mí, de verdad es un enorme placer, es un honor, es un privilegio además tener la oportunidad de compartir con todos vosotros, con todos ustedes, estos minutos de conversación, de diálogo sobre un tema tan fascinante como la transformación digital y su aplicación al sector bancario. En primer lugar, quisiera agradecer, por supuesto, a la ICC y a CEDEP por haber organizado esta fantástica reunión tan amplia y con una audiencia tan extraordinaria para poder conversar durante estos 40 minutos aproximadamente que tengo a disposición sobre la transformación digital en el sector bancario. Y antes de comenzar, me gustaría sobre todo transmitirle dos elementos que quisiera que fueran los ejes de la charla de esta tarde, ¿no? Por un lado, fundamentalmente quisiera aprovechar para trasladarles gran parte de la experiencia que mis trabajos, como amablemente el doctor Moreno refería, en los organismos internacionales, por un lado, en UNCITRAL y en UNIDROIT, en los grupos de expertos de la Comisión Europea sobre tecnologías emergentes, inteligencia artificial, plataformas, Internet de las cosas, eso de un lado, y de otro lado el trabajo más vinculado al sector bancario, que ha sido un conjunto de informes para el Banco Central Europeo y algunos bancos españoles a través de la Asociación Española de Banca. Quisiera que estos dos ejes, el vinculado al sector y el vinculado a las nuevas tecnologías, convergieran para poder ofrecerles una visión muy personal desde la experiencia de cómo entiendo la transformación digital, cuáles son las estrategias que podemos compartir y conversar a lo largo de la tarde. He preparado una presentación para servir sobre todo de ilustración. He querido que fuera fundamentalmente esto, una ilustración visual de, permítanme que la ponga a disposición, de lo que quisiera hablar con ustedes. Pues bien, vamos a hablar de la transformación digital en el sector bancario. Y a pesar de que mi idea es transmitirles una visión de este proceso multidisciplinar, es decir, desde todas las dimensiones que convergen en este concepto a su vez tan vago, tan difuso, tan informe que llamamos transformación digital, verán que les voy a dar un especial protagonismo a lo que llamamos las plataformas como nuevo modelo disruptivo en el sector bancario. No solo porque es una de las áreas en las que he dedicado mayor atención académica y profesional, sino porque verán que son el eje transformador de gran parte de los modelos, de las estructuras y de las arquitecturas tradicionales del sector bancario. A partir de ellos se van generando, con una creciente fuerza centrífuga, se van generando otras perspectivas de la transformación digital, pero en cierta medida son las plataformas ese factor amplificador del cambio en el sector bancario.
Y si les parece bien, el punto de partida, la primera parte para hablar de transformación digital es contextualizarlo, dotarle de un cierto contexto. Este contexto me lleva a dos aspectos en concreto. El primero de ellos es, como pueden observar con este gráfico tan sencillo que les presento, quisiera transmitirle la idea de que la transformación digital no es un estado, ni siquiera es un destino. Es decir, no trabajamos para llegar a un nivel en el que decimos hemos completado la transformación digital. Es claramente un proceso en evolución. Y tanto es así que observamos que ya hay varias fases, varias etapas que se van consumiendo de transformación digital. Es decir, tenemos un espectro, tenemos ciertos niveles de transformación digital. Hasta el punto, esto es importante, que gran parte de la charla va a girar a través de la siguiente teoría, de la siguiente tesis, ¿no?, propia o personal. La idea de que la transformación digital al menos ya ha alcanzado dos niveles. Un primer nivel, una primera fase, completada en algunos sectores, en proceso en otros, más o menos consolidada en unas regiones o en otras, pero que ya vemos definida en la industria de una manera mucho más clara. Y es lo que llamo la primera generación de la transformación digital. Enseguida verán cómo lo defino, cuáles son las ideas que subyacen detrás de esta idea. Pero al acumular a la transformación digital que veníamos arrastrando desde finales del siglo XX, nos hemos dado cuenta que la convergencia, la llegada, la irrupción de estas llamadas tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, que en sí mismos no son nuevas, pero que han convergido generando una simbiosis realmente muy positiva, han dado lugar a lo que ya se puede llamar, o por lo menos esta es mi perspectiva, una segunda generación de transformación digital. ¿Y por qué? Fíjense, ¿por qué es esto tan importante? Porque si esta charla lo hubiéramos tenido hace 6 meses, pero incluso me atrevo a decir, si lo hubiéramos tenido hace 3 meses escasamente, yo les hubiera planteado la charla con un tono, podríamos decir, aspiracional. Es decir, me habría centrado mucho en las expectativas, los objetivos de esta segunda generación, qué es lo que está por venir, la conveniencia de adoptar nuevas tecnologías en el sector bancario. Es decir, habríamos hablado de la transformación digital como un elemento estratégico que aportaría valor al sector bancario. Pero fíjense, las tristes circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo, esta situación de confinamiento mundial, esta situación de pandemia, que ha puesto, por ejemplo, en cuestión prácticas, protocolos y modelos de negocio basados en una sociedad con unas pautas de comportamiento muy diferentes. Es decir, el confinamiento reduce la movilidad, el confinamiento impide la presencialidad. Hemos percibido que esta transformación digital ya no es una aspiración, ya no es una estrategia recomendable, ya no es sencillamente conveniente. Estamos ahora mismo, como ven en la imagen, en el punto de inflexión clave, que nos pone de manifiesto que la transformación digital se ha convertido ya no en una opción, sino en una necesidad de supervivencia del sector bancario. No hubiéramos imaginado nunca que se hubieran dado todas las circunstancias para acelerar, como lo está haciendo, la transformación digital, que se dieran todos los factores, que se dieran todos los requisitos para que la transformación digital pasara de ser recomendable a ser absolutamente esencial. Por tanto, yo quisiera marcarles como punto de arranque en este contexto de la transformación digital precisamente esta idea. Cuando hablemos de fintech, de innovación tecnológica, de transformación digital del sector bancario, nos centraremos en una serie de elementos, los nuevos actores que entran en el mercado, la aplicación de las tecnologías dentro del propio sector bancario, la adaptación a las nuevas circunstancias del mercado, pero hasta ahora lo veníamos haciendo desde el lado izquierdo de la pantalla como estrategias de conveniencia para mantener la competitividad del sector, para mantener una reducción de costes, para lograr una mejora del servicio, para a lo mejor lograr un cierto equilibrio en un mercado que se estaba empezando a poner en cuestión por la irrupción de nuevos actores, fintech o grandes plataformas. Pero es que ya estamos, debido a esta situación del COVID-19 a nivel mundial, ya estamos completamente en otra fase. Es decir, tenemos que hablar hoy de la transformación digital desde las pautas de la esencialidad.
Es decir, se ha convertido realmente en un factor de supervivencia del sector bancario. Más aún, me atrevería, por ser provocadora, para luego abrir un debate con profundidad, me atrevería a decirles que casi la transformación digital está en la esencia misma para que el sector bancario continúe prestando sus servicios connaturales, sus servicios definitorios, ¿no? Distintivos, que permita continuar con esta función económica tan importante de facilitar el acceso al crédito, que permita garantizar la continuidad al máximo nivel de la actividad social y económica. Por tanto, esta perspectiva, que quizá la marca la coyuntura, me parece que le ha dado otro tono a cómo podríamos haber conversado hace unos escasos meses de la transformación digital solo como una pura aspiración para pasar ahora a una auténtica urgencia, una auténtica inmediatez, que hace, más que hablar de competitividad, realmente de supervivencia del sector bancario. Pues con esta perspectiva, permítanme que trace algunos rasgos definitorios que permiten marcar esta tesis que les planteaba de por qué hay ya dos generaciones de transformación digital, en qué se diferencian, por qué hay una primera generación aparentemente plana y por qué estamos ya en una generación de transformación digital que parece apuntar un elemento exponencial, disruptivo. ¿Por qué? Pues fíjense, hay tres razones que para mí diferencian estos dos momentos. Primero, el conjunto de tecnologías que se vienen aplicando. En segundo lugar, cómo hemos respondido desde el punto de vista regulatorio a esta tecnología. Y en tercer lugar, qué función cumple la tecnología en el sector bancario en estas dos etapas. La primera generación de la transformación digital, que está más o menos avanzada, según las jurisdicciones, más o menos completa y desarrollada, según las regiones, según los sectores, tiene la siguiente característica. Está basada en todo este conjunto de tecnologías que llamamos tecnologías digitales. El uso de documento electrónico, la firma electrónica y otras formas de autenticación, el uso generalizado de identidad digital y en realidad hablamos de actividad online o actividad digital. Esta, diríamos, es la versión más, si quieren, básica, pero no en un sentido de sencillo, sino de básica porque está en la base, la versión más básica de la banca digital. ¿Cómo hemos respondido a la incorporación de estas tecnologías digitales? Pues con una postura que el doctor Moreno conoce muy bien porque procede de los principios que arrancan de los instrumentos de UCITRAL, con una postura que podríamos llamar acomodaticia, continuista. Es decir, la idea ha sido mantener nuestra cultura organizativa, nuestros modelos de negocios, nuestros esquemas relacionales, nuestras prácticas transaccionales e incorporar la tecnología en la medida de lo posible a través de una idea de equivalencia funcional. Es decir, hacemos lo mismo con documentos electrónicos. Prestamos el mismo servicio bilateral, pero con identidad digital. Ofrecemos nuestra actividad bancaria y lo hacemos a través de la banca online. Sin embargo, hemos llegado a un punto que es un auténtico punto de disrupción en el cual empezamos a observar una entrada que ya se está acelerando, por ejemplo, en la Unión Europea. En España en particular se han tomado por los grandes bancos, Santander o BBVA, grandes pasos adelante en una auténtica segunda generación de transformación digital. ¿Por qué es segunda? Es segunda porque observamos que hay una nueva oleada de tecnologías. No son nuevas, pero sí podemos llamarlos emergentes o disruptivas, porque lo que hacen es combinarse de una manera muy simbiótica y ofrecer una transformación prácticamente de todas las dimensiones de la banca. No incorporamos la tecnología tal y como lo veníamos haciendo, en la actividad tal y como la veníamos haciendo, sino que la replanteamos conforme a las oportunidades que nos da la tecnología. Enseguida les daré algunos ejemplos para que vayamos discutiendo cómo ven ustedes la aplicabilidad de este modelo que les planteo. Pero estoy hablando, por ejemplo, de tecnologías como el uso de plataformas o de sistemas descentralizados, los llamados DLT, Distributed Layer Technologies, por ejemplo, blockchain. Estoy hablando del uso intensivo de algoritmos e inteligencia artificial, por ejemplo, para mejorar los sistemas de evaluación de solvencia. Estoy hablando del uso masivo e intensivo de datos para no solo análisis, sino también para predicción, datos observados, datos inferidos, datos obtenidos a través de la predicción.
Y estoy hablando de datos que además proceden incluso de los propios objetos que forman parte de este ecosistema, con el uso del llamado Internet de las Cosas. Todos los movimientos que está haciendo la Unión Europea para enfrentarse a este nuevo conjunto de tecnologías ya no parten del modelo acomoditicio, continuista, adaptativo de la primera etapa. No, se plantea como una auténtica disrupción. Es decir, ¿qué hacemos desde el punto de vista regulatorio y de supervisión ante estas nuevas tecnologías que realmente sí que están demostrando un impacto disruptivo, transformacional, no solo de los instrumentos, sino también de las arquitecturas y del propio ecosistema del mercado financiero? Les decía que había 3 factores que diferenciaban la primera generación de la segunda generación, y solo me he referido a 2. ¿Por qué? Porque el tercer factor me gustaría presentárselo de la siguiente manera. Miren, durante la primera generación de transformación digital, la tecnología la hemos incorporado en nuestra actividad como un instrumento. ¿Esto qué quiere decir? Que hacíamos nuestra actividad exactamente igual, simplemente modificando el instrumento, el útil o la herramienta que utilizábamos. No utilizábamos el documento en papel, lo hacemos digital, no utilizamos la identificación por firma manuscrita, lo hacemos por firma biométrica y así sucesivamente. Pero, ¿qué es lo que caracteriza la segunda generación de la transformación digital? Que nos hemos dado cuenta que la tecnología ya no solo es un instrumento, es una arquitectura. Es decir, nos permite organizar la actividad, diseñar los modelos de negocio y distribuir las relaciones tradicionalmente bilaterales en una nueva arquitectura. Es decir, y fíjense el potencial que tiene esta idea, ¿no? Asumir que la tecnología es un nuevo ecosistema. Y en ese nuevo ecosistema hay que repensarlo todo. Cómo el banco actúa, cómo interactúa con otros, cómo se relaciona con sus clientes, cómo se relaciona con el supervisor. Verán que a medida que avancemos hay muchas ideas muy sugerentes que reflejan que realmente lo que se ha transformado no es solo la actividad, sino el propio ecosistema bancario, el propio ecosistema financiero, gracias a la incorporación, como les digo, de esta combinación simbiótica, convergente de tecnologías emergentes o disruptivas. Fíjense, la primera idea es el contexto, y este contexto está marcado por una transformación digital que es un proceso evolutivo, que ha mostrado una primera etapa bastante consolidada, bastante avanzada o en proceso, pero ya ha apuntado una segunda etapa, una segunda generación altamente disruptiva. La segunda idea que les quería transmitir es por qué calificamos esta transformación digital actual, por qué la calificamos de exponencial, disruptiva y sobre todo multidimensional. Porque una de las cosas más interesantes que demuestra la observación de estas tecnologías aplicadas al sector bancario es que prácticamente transforman todos los aspectos de la actividad bancaria, es decir, todas las dimensiones de la actividad bancaria. Yo lo planteo, si les parece, de la siguiente manera. La transformación digital tiene estratos. Todos los estratos que son la base del mercado financiero, del mercado bancario en este caso, todos ellos están afectados de alguna manera por la transformación digital. Es decir, primero, las arquitecturas, las estructuras, ¿no? Cómo estructuramos la actividad. Segundo, los productos, los servicios, los procesos bancarios. Y tercero, los propios operadores del sector bancario. Verán que quizá uno de los elementos que se ha visto con mayor temor y por tanto que ha sido el detonante de una especial atención regulatoria ha sido la entrada en el sector bancario de nuevos operadores, de nuevos actores, que han empezado a competir de una forma inesperadamente cruenta con el sector bancario tradicional. Entonces, permítanme que con esta idea pase al segundo bloque de tesis, de ideas, de sugerencias que les quisiera transmitir. ¿Cómo cambian las arquitecturas? Es decir, ¿qué quiero decir con esta idea de que la tecnología cambia las estructuras o cambia las arquitecturas? Me estoy refiriendo a lo que ya llamamos la economía de plataformas. Fíjense, cuando hablamos de transformación digital, lo normal es pensar, claro, la transformación digital es cómo el sector bancario salta a la economía digital. Pero es que ya ni siquiera hablamos de economía digital. Por ejemplo, para que se hagan una idea, a nivel europeo, todos los proyectos que estamos haciendo en este últimos año y medio, 2 años,
ya no tienen como objeto regular la economía digital, potenciar la economía digital, no, no. Ahora hablamos de economía de plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Que la economía digital se ha transformado y el motor que genera valor a través de la tecnología ya no es en sí mismo tener un modelo digital, es tener un modelo digital en plataforma. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a la siguiente idea. Si nosotros con una definición muy simple, muy estilizada, ¿no?, de actividad bancaria la definimos como una actividad de intermediación en la que la entidad bancaria capta fondos del público para conceder crédito en propio nombre, es una auténtica relación bilateral, es decir, el intermediario está en el centro y abre dos relaciones en los dos lados de la transacción. Pues bien, lo que permite la tecnología es que ya esta intermediación bancaria ya no tenga que tener esta forma, sino que pueda adaptar formas mucho más complejas. Como ven en la parte izquierda, fórmulas centralizadas, que es lo que yo llamo plataforma, una plataforma bancaria, y estoy hablando de una plataforma que ustedes conocen a diario en su actividad profesional o social. Una plataforma lo es una plataforma de crowdfunding, pero también lo es una red social, pero también lo es una plataforma de intermediación comercial como es Amazon, eBay o Alibaba. Eso es una plataforma. Lo que ocurre es que lo podemos tomar como esqueleto para repensar nuestro modelo bancario. Pero claro, también hay que pensar desde la otra perspectiva. Realmente las plataformas centralizadas son solo uno de los modelos posibles en todo un espectro que va desde la total centralización hasta la total descentralización. Y sí, aquí inevitablemente está el uso de blockchain, de Ethereum, de Distributed Layers Technologies o de cualquier otro esquema descentralizado que podría ayudar en alguna de sus actividades a la transformación de la actividad bancaria. Por tanto, la primera idea es que la tecnología crea nuevas posibilidades para organizar la actividad bancaria. Segundo, no solo eso. Como ven, la tecnología también ha dado lugar a una transformación de los productos, de los servicios bancarios y de los procesos bancarios. Les hago 3 pinceladas. Nuevos productos, claro, las criptomonedas, los activos digitales, la factura electrónica, los tokens con todo su significado. Nuevos servicios. Efectivamente, verán, cuando observen los mercados más sofisticados de fintech, es decir, las capas que se han ido poniendo al sector bancario tradicional por el impulso de la innovación tecnológica financiera, llamada fintech, tienen que ver con nuevos servicios, servicios adicionales, servicios que aportan valor, que no reemplazan a la actividad bancaria fundamental, pero que aportan valor. Me estoy refiriendo a agregadores, comparadores, recomendadores, el llamado social trading, el llamado copy trading. Es decir, multitud de capas nuevas que lo que hacen es generar un valor adicional para el usuario a través de una mayor personalización, una reducción de costes, pues por ejemplo, una mayor capacidad de localizar el producto mejor diseñado a sus intereses, fundamentalmente. Pero es que luego además hay nuevos procesos. Me estoy refiriendo naturalmente ya no solo a procesos digitales, es decir, ya no solo a que la banca digital permita llevar a cabo actividad online, por describirlo de una manera sencilla, sino que haya un alto nivel de automatización. Es decir, que aquellos procesos susceptibles de una mayor automatización por incorporación de tecnologías emergentes, algoritmos, inteligencia artificial, uso de contratos inteligentes o smart contract, se realice así. Y hay desde asistentes virtuales de voz para atender quejas de los clientes hasta sistemas de resolución de conflictos. Desde seguros que ofrecen los bancos que funcionan de una manera absolutamente automatizada hasta procesos de reconocimiento de deuda o de reconocimiento, por ejemplo, de una garantía mobiliaria plena o parcialmente automatizados. Por tanto, fíjense, nuevas arquitecturas, pero también nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos. Es decir, afecta a la capa o al estrato de la estructura, pero también al estrato de la actividad. Y viene la tercera pieza, también a los operadores. Es decir, una de las cosas quizá más desconcertantes de la nueva transformación digital del sector bancario es que
sector que por ser un sector regulado estaba basado en las ideas clásicas de mercado regulado, control de acceso, control de actividad, control de salida, solo pueden estar en el mercado los actores regulados y solo aquellos actores regulados y autorizados pueden prestar la actividad autorizada. Es decir, ese juego de exclusivo y excluyente, mercados cerrados en este sentido. Pues ¿qué hemos observado? Que la tecnología lo que ha hecho fundamentalmente es eliminar las barreras de entrada. Y esta eliminación de las barreras de entrada tiene una doble lectura. La primera, una lectura económica. Cuando bajan las barreras de entrada, da pie a que salten dentro al terreno de juego multitud de actores que nunca habrían podido cumplir con los requisitos para ser una entidad autorizada, lectura económica, pero también una lectura jurídica muy interesante. ¿Cuál debe ser entonces el perímetro de la regulación y la supervisión? Es decir, ¿hasta cuánto tiene que regular el regulador y a quiénes tiene que supervisar el supervisor? ¿Debemos modificar este perímetro, mantenerlo intacto donde estaba, empezar a asumir unos contornos un poco más difusos que adaptamos en función de las necesidades? Bueno, pues vamos a ver si les parece cuáles son estos nuevos actores. Pues miren, cuando hablamos de fintech o hablamos de transformación digital, para mí hay tres piezas que son fundamentales para entender el modelo fintech, el modelo de la transformación digital en el sector financiero y en particular bancario. En primer lugar, fijémonos en el centro del sector. Fintech implica incorporar tecnología en los propios incumbents, es decir, en los propios actores clásicos del sector bancario, para mejorar, para personalizar, para reducir costes, para ser más competitivos. Y esto es una realidad indiscutible y que a mi alrededor, en mi entorno regional, observo de una manera clarísima. Los bancos han puesto la estrategia máxima en la transformación digital de alto nivel. De otro lado, encontramos la entrada de nuevos actores que he llamado fintech, es decir, startups, pequeñas entidades, que lo que hacen es identificar un hueco, un gap, una laguna en el sector tradicional, aprovechar la tecnología, la ausencia de barreras de entrada para colarse en el mercado. Los agregadores, los comparadores, los recomendadores, las pequeñas plataformas, las propias plataformas de crowdfunding entraron así en el mercado. Esto es puro fintech. ¿Por qué? Porque es tecnología aplicada al sector bancario para cubrir un servicio que hasta ahora no era viable, no era factible, no era sencillamente atendible por los grandes actores del mercado. Pero esto, curiosamente, que produjo mucho desconcierto en los primeros momentos, no es, sin lugar a duda, la mayor amenaza del sector bancario. La amenaza ha venido justo del otro lado. Del otro lado encontramos las llamadas Big Tech, es decir, las grandes plataformas, las grandes empresas digitales, lo que habitualmente se llama GAFA, es decir, Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba, Tencent, que son las grandes plataformas ajenas completamente al sector bancario, que han observado que tienen curiosamente todas las eficiencias económicas que pueden apalancar para entrar con un éxito abrumador en el sector bancario. Tienen masa crítica, tienen efectos de red, tienen economías de escala y tienen un monopolio de datos prácticamente incalculable con respecto a lo que el sector bancario puede obtener a través de su rigurosísimo protocolo de captación de datos de sus clientes. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Que la gran amenaza, el gran impacto que está produciendo la tecnología no es esos pequeños startups que están generando servicios generalmente instrumentales o adicionales, sino la entrada de lleno de grandes plataformas, insisto, ajenas al sector bancario, que lo que hacen es apalancar sus eficiencias para ofrecer además servicios bancarios. Es decir, lo que están haciendo compañías como Facebook o como Alibaba para ofrecer Alipay, para ofrecer pago por móvil, para ofrecer microcréditos, para ofrecer mecanismos de pago fundamentalmente o incluso de inversión a través de sus plataformas. Y esto me lleva a una siguiente idea que tiene que ver mucho con esta entrada de nuevos actores. Y esto a mí me parece, para mí, es una de las tendencias más apasionantes que la tecnología una y otra vez nos muestra. El gran valor del sector bancario está en los intermediarios. Los intermediarios generan confianza. Los intermediarios son la clave del sector regulado, es decir, están en el centro de todo. Pues bien,
La tecnología tiene un efecto muy curioso porque es un efecto boomerang. Es un efecto en el que en un primer momento, y ahora les cuento a qué me estoy refiriendo, genera una sensación, incluso una primera etapa de desintermediación. Por ejemplo, ocurrió con la entrada de la financiación participativa, del llamado crowdfunding. El crowdfunding fue literalmente una huida de los intermediarios financieros clásicos. Muy agravado por la crisis financiera, por los coletazos de la crisis financiera, hay un retraimiento del crédito, pero hay también una pérdida de confianza en los intermediarios bancarios tradicionales. Y empiezan a aparecer alternativas. Esta alternativa, las llamadas plataformas de crowdfunding, parecen una desintermediación, pero no lo son. Son en realidad una reintermediación del sector financiero o del sector bancario. ¿Por qué? Porque en realidad el crowdfunding no está basado en desintermediar, está basado en transferir los valores de confianza que genera un intermediario clásico a otro modelo que también tiene un intermediario, el operador de la plataforma de crowdfunding. Por eso, y sé que ustedes en Paraguay tienen un proyecto legislativo sobre la regulación de la financiación colectivo-participativa, efectivamente, la política legislativa o regulatoria que hay detrás es si el perímetro de regulación debe incorporar o no a estos nuevos intermediarios financieros, que son los operadores de las plataformas de crowdfunding. En realidad, estamos asumiendo una reintermediación financiera. En definitiva, desde la perspectiva de la regulación, la gran pregunta que hay detrás de este ciclo de desintermediación, reintermediación, es cómo adaptar el perímetro tradicional de la regulación y de la supervisión bancarias. ¿Incorporamos a las Big Tech y cuánto? ¿Incorporamos a las startups siempre? ¿Solo cuando prestan ciertas actividades? ¿Solo cuando adquieren una determinada dimensión? ¿Solo cuando amplifican los riesgos? ¿Y la Big Tech, cuándo la sujetamos a supervisión? ¿Cuándo presta qué tipo de servicios? ¿Los tradicionales? ¿Y si son otros que no son los tradicionales? En definitiva, todo este ciclo de desintermediación, reintermediación, lo que está haciendo es, de alguna manera, hacer temblar el perímetro tradicional, los contornos tradicionales de la regulación y nos obliga a repensar cuáles deben ser los criterios regulatorios, subjetivo y objetivo, la actividad y los sujetos, el riesgo, el incremento de riesgo, la protección del mercado. En definitiva, el clásico debate de política legislativa o política regulatoria. Y ahora permítanme ya que aborde la parte ya final de la charla, ¿no? Vamos a tratar, o por lo menos me gustaría presentarles algo así como una especie de estrategia, ¿no? Cómo abordar con todas estas piezas de contexto y de enfoque, cómo abordar la estrategia de la transformación digital. Y esto me lleva a plantearles eso, una transformación digital en proceso. Desde la banca digital hasta una banca en un ecosistema nuevo, que es esto que llamamos el ecosistema tecnológico. ¿Y por qué se lo planteo así, como una especie de trasvase? Porque yo no creo que sean capas sucesivas que haya que necesariamente cumplir una tras otra. Es decir, yo no creo que haya que cumplir necesariamente una transformación digital de primera generación y solo entonces plantearse una transformación digital de segunda generación. Yo creo que hay un momento para hacer un gran salto. Yo creo que hay un momento para proyectar cambios de la banca digital, ya pensando, ya incorporando cambios propios de una banca podríamos decir, de ecosistema tecnológico disruptivo, ¿no? Es decir, ya puedes incorporar no solo una actividad digital, sino también, por ejemplo, una actividad digital con un alto nivel de automatización. O puedo incorporar una actividad digital ya no basada en documento electrónico, sino basado en datos, que esto me va a dejar una gran fortaleza para responder a las necesidades de la tecnología emergente. Pues bien, con esta idea en mente, les planteo la siguiente. La banca digital, ¿sobre qué piezas básicas se asienta? ¿Qué necesitamos para tener banca digital? Desde luego, poder contar en todo lo posible con mecanismos de identificación digital, de identidad digital. Además de autenticación digital, es decir, firma digital, firma biométrica, que nos permita, con alto nivel de seguridad, llevar a cabo actividades, transacciones, operaciones bancarias. Necesitamos, naturalmente, estructuras, ¿no? ¿Cómo prestamos nuestro servicio? Pues con aplicaciones, con apps o con modelos web. Necesitamos, naturalmente, disponer de una estructura de atención al cliente, no solo a distancia, lógicamente, sino además continua. Es decir, no podemos hablar ya, y el COVID y la falta de movilidad lo ha puesto de manifiesto, ya no podemos tener colas en la oficina, en la puerta de una oficina, esperando a poder cobrar una pensión o a poder realizar un ingreso. Hay que ofrecer un servicio
propio de la tecnología, que no tiene coordenadas ni de tiempo ni de espacio. Hay que repensar las relaciones en términos de datos, no en términos de documentos. Es decir, es perfectamente lógico dar este primer paso, que es generamos documentos, pero luego los almacenamos en formato electrónico, digitalizas los documentos, pero esta primera fase hay que superarla lo antes posible. Realmente con lo que debemos trabajar es con datos. Ya no con datos estructurados en documentos, sino con datos que se pueden agregar, transferir, replicar, incorporar, almacenar como tal, como datos, no vinculados necesariamente a documentos electrónicos. Y, por supuesto, llevar a cabo todas las actividades típicamente bancarias de manera no presencial, y quiero decir de manera presencial, de manera íntegramente electrónica. ¿Y de ahí cómo saltamos a la banca que he llamado banca disruptiva o banca en un ecosistema tecnológico? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a buscar nuevas arquitecturas, vamos a incorporar los datos para muchas cosas más de la que veníamos haciendo y vamos a generar nuevos productos. Nuevas arquitecturas, ¿a qué me refiero? Bueno, pues igual que la economía digital de hace 10 años se ha transformado en una economía de plataformas, es decir, igual que ahora solo podemos imaginar como modelos innovadores todos los modelos que se basan en plataformas, los modelos de economía colaborativa, Airbnb, BlaBlaCar, el modelo de crowdfunding, Kickstarter o Crowdfund, los modelos fintech, los modelos de intermediación en el sector de los hoteles y los viajes, las redes sociales, todo ello depende de la plataforma. Pues igual que esto es así, debemos pensar en incorporar las plataformas en el sector bancario. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirven las plataformas? En los trabajos que he realizado, por ejemplo, con el Santander, con la Caixa, con el BBVA, fundamentalmente hemos identificado una serie de funciones que pueden permitir que ya el banco no entienda su relación con el cliente como una relación aislada, sino que conciba su actividad como un elemento que forma parte de una arquitectura que enseguida les enseñaré mucho más amplia. ¿Por qué? Porque la plataforma nos sirve para muchas cosas. Nos sirve, por ejemplo, para ganar escala. Nos sirve, desde luego, para agregar, pero para agregar operadores, por ejemplo, relaciones interbancarias, sindicatos bancarios, para agregar contenidos, para reforzar servicios, por ejemplo, servicios que provienen de un pool de entidades bancarias que de manera individual no podrían hacer. Permite, sin lugar a dudas, crear un mercado. Es decir, una plataforma es un mercado donde no lo hay y, sin embargo, una plataforma se convierte en un mercado. Claro que sí, también permite centralizar, por ejemplo, la prestación de un determinado servicio. Permite, por ejemplo, algo que se ha convertido actualmente en el auténtico petróleo del siglo XXI, compartir información, generar datos. Uno de los temas que, si quieren, luego abordamos en el debate es la gran preocupación que hay actualmente en el sector bancario europeo por el riguroso control que hay sobre el acceso y el procesamiento de datos. Claro, para el sector bancario, sujeto a una regulación muy estricta, en el que los datos, solo aquellos datos que permite la regulación pueden ser tratados, pueden ser procesados con un exquisito cumplimiento de la normativa de privacidad, tiene que competir con una gran plataforma Big Tech que tiene datos de todo tipo. Es decir, que te podría hacer, y así lo hacen de hecho, una evaluación de solvencia que incorporara cosas como gustos, preferencias, actuaciones o hobbies del usuario. Datos que nunca tendrá el sector bancario, que no ha tenido nunca acceso y que nunca podrá procesar con ese grado de eficacia. Por tanto, crear una plataforma bancaria para compartir información, generar información, observar datos, inferir datos, predecir tendencias, se convierte en una fuente de crecimiento y de optimización del sector prácticamente inigualable en la historia. Y les decía que podemos pensar en las plataformas como una nueva arquitectura del sector, más aún, no solo del sector, casi una nueva arquitectura de toda la economía. Fíjense, cuando hablo de plataformas, si pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una plataforma interbancaria para la concesión de hipotecas. ¿Cuáles son los actores que intervienen en el mercado? Y lo hacen de manera radial y además totalmente esporádica, generando costes, retrasos, duplicaciones, en definitiva, bajísima eficiencia.
Pues bien, ¿cuáles son los actores que necesitamos? Necesitamos al comprador y al vendedor, necesitamos a los financiadores, entidades bancarias, necesitamos a los agentes inmobiliarios, necesitamos a las entidades públicas de, pues, por ejemplo, de impositivas, de Hacienda, de impuestos, necesitamos a los notarios, necesitamos a los registradores, necesitamos a los tasadores. Pues bien, ¿y si hacemos una plataforma? Ya ha estado sobre la mesa en muchas de las organizaciones, por ejemplo, españolas del sector bancario, una gran plataforma a nivel nacional que incorpore a todos los actores necesarios para la concesión, financiación y concesión de una hipoteca. De modo que la relación se convierte en multilateral y en vez de ser secuencial, que genera costes, retrasa, es completamente simultánea. Es decir, solicitas el dato a quien sea competente en cada momento y exactamente en el momento preciso. Y lo que generas es una especie de base de datos dinámica, permanente, en la que cada transacción está permanentemente verificada de manera simultánea por todos los agentes que a lo largo del procedimiento deberían haber intervenido. Esto implica darle un enorme valor a los datos, pero los datos para mucho más de lo que hasta ahora habíamos venido aprovechando. Es decir, datos, por ejemplo, para personalizar. Ahora mismo, a nivel europeo, se ha convertido en una de las estrategias de mayor valor. Frente a la idea de que aprovechar la tecnología para llegar a un mayor público, es decir, aprovechar la tecnología para ganar dimensión, ahora lo que se dice es que tienes que utilizar la tecnología para ganar precisión. Tienes que ofrecer al cliente exactamente aquello que mejor le corresponda, a preferencias, a apetito de inversión, a nivel de riesgo, a nivel potencial de morosidad. Esta personalización requiere un tratamiento de datos exquisito, sofisticado, muy bien alimentado por datos que procedan de todas aquellas fuentes que legítimamente se puedan utilizar. Claro que también, además, nos sirve para predecir. El uso de Big Data predictivo es absolutamente extraordinario porque permite anticipar escenarios futuros. Pero es que además hay otro elemento que a mí me resulta particularmente interesante. Ustedes que tienen en mente una reforma de la ley de garantías mobiliarias, en línea, cosa extraordinaria, con la ley modelo de UNCITRAL, observarán que una de las debilidades clásicas del sistema de garantías mobiliarias es que es un sistema muy estático. Es decir, se inicia la transacción, se le da un valor determinado y a partir de ahí todo lo que pueda haber de supervisión, monitoreo, control del valor del bien, depende de las partes. Pues bien, el uso de datos para obtener lo que llamamos un seguimiento dinámico, dónde está el bien, prendado, pignorado, objeto de hipoteca o de garantía mobiliaria, cómo ha cambiado el valor, si estamos hablando de inventario, cómo entra y sale bienes del inventario, del stock. Es decir, fíjense las oportunidades que tenemos de reducir todos los riesgos típicamente asociados a los llamados fallos del mercado. Y podemos pensar en una cosa como ven aquí, ¿verdad? Un ecosistema tecnológico en el que tenemos el banco en el centro, tenemos a los registros, tenemos a los notarios, que he llamado aquí para utilizar la terminología de blockchain, oráculos. Tenemos lo que se llama Smart Property. Pensemos, por ejemplo, que estamos haciendo hipotecas sobre vivienda. Bueno, pues la vivienda en sí misma se convierte en una Smart Property, en una propiedad inteligente, en una propiedad que genera datos. Datos sobre, pues, por ejemplo, el estado en el que está. Datos sobre los daños que puede estar ocasionando, datos sobre el aseguramiento, datos sobre la venta. Todo esto se iría de alguna manera cargando en el proceso de la operación y de alguna forma creando algo así como transacciones dinámicas que se van adaptando de una manera extraordinaria a las circunstancias del caso. Casi como si fuera una especie de rebus sic extantibus permanente y facilitado por la propia tecnología. Y luego, desde luego, nuevos productos. Sí, pues hay que reconocer que en un mercado bancario tan sobreinformado, realmente el cliente se vuelve a encontrar en una situación de desamparo. ¿Cuál es el producto bancario que más me conviene? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál me recomienda conforme a mi perfil de cliente? Pues bien, esos nuevos productos precisamente atacan esas nuevas necesidades. Los comparadores, los sistemas de recomendación, los sistemas de agregación de productos, entre otros.
Entonces, permítanme, porque he querido respetar, estoy mirando el tiempo, todo lo posible, el tiempo que me habían proporcionado para tener un debate cómodo. Les propongo el cierre de mi intervención con estas 5 ideas claves. La transformación digital del sector bancario es una estrategia esencial. Es decir, ya es difícil mantenerlo como una opción, hay que plantearlo en términos de necesidad, en términos de esencialidad, en términos casi, si me apuran, de urgencia. La segunda idea es concebir la transformación digital no como un estado, sino como un proceso en evolución, que de hecho ya está empezando a mostrar al menos 2 etapas. La primera generación de transformación digital y esta segunda y fascinante segunda generación de transformación digital alentada por las tecnologías emergentes, las plataformas, la inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas. La tercera idea es que precisamente esta transformación digital, esta segunda generación de transformación digital es multidimensional. Es decir, el sector bancario está redefinido en su conjunto, en todas sus dimensiones. Nuevas arquitecturas, nuevos productos, nuevos operadores. La cuarta idea, y me parece especialmente sugerente porque nos crea una perspectiva muy atractiva, es que quizá hay hoy una oportunidad porque la coyuntura nos ha puesto ante la urgencia de la transformación digital. El sector bancario tiene que atender y empezar a pensar que quizá sea una cierta norma en los próximos años en nuestras sociedades interconectadas, que va a haber momentos de dificultad, de confinamiento, de restricción de la movilidad, de modo que no se puede concebir el sector bancario como un sector basado en la presencialidad y requiere dar pasos agigantados para acelerar la transformación digital. Quizá sea el momento para tomar aire y hacer una transformación digital que ya esté pensando en la transformación digital de la segunda generación. Y por último, hay mucho de lo que hablar, como podrán imaginar, hay muchísimos aspectos que deberíamos tratar, pero les dejo apuntados aquellos que podrían abrir líneas de debate. ¿Cómo debe responder el regulador? ¿Cómo debe responder el supervisor? Mi primera impresión es facilitando, pero naturalmente asumiendo esa función fundamental de preservar integridad y estabilidad del mercado, minimizar los riesgos, especialmente el riesgo sistémico, y proteger los intereses de todo tipo, generales, colectivos e individuales. Y esto implica fundamentalmente hacer una redefinición de las bases de la regulación, es decir, repensar cuál debe ser el perímetro de la regulación y la supervisión. Si les parece bien, y a la espera naturalmente de lo que el doctor Moreno considere oportuno, yo con esto les transmito las ideas sobre las que me gustaría abrir el debate y, por supuesto, encantada de responder a cuestiones, dudas o preguntas que consideren conveniente. Muchísimas gracias a todos por la amabilidad de atenderme. Muchas gracias, Teresa, por esta brillante exposición muy clara. Obviamente, dejando traslucir la importancia de acelerar estos procesos también para una mayor inclusión financiera y acceso al crédito a sectores que hoy día no están accediendo al mismo de una manera óptima al menos. Y una pregunta muy breve en general con respecto a cuáles son los siguientes pasos, las cosas más urgentes que hay que hacer a nivel de desafíos regulatorios. Con respecto a la parte estática de la bancaria, tradicionalmente el Banco Central viene teniendo regulaciones muy aplaudidas internacionalmente con respecto a cómo supervisa tradicionalmente a los bancos. Y con respecto a la parte dinámica de las operaciones en sí, recientemente escuchamos a una de las altas autoridades de UNCITRAL emitir elogiosos comentarios hacia las regulaciones que fue avanzando el Paraguay en distintos temas, como por ejemplo en materia de comercio electrónico, arbitraje, etcétera. Y sin embargo hay otras regulaciones que están siendo objeto de fuertes trabas en el Congreso, particularmente me refiero a las relativas a garantías mobiliarias que mencionaste en tu presentación, insolvencia. Y bueno, ¿cuánto incide en todo lo que estás hablando tener o no esto aprobado? ¿Y qué otras cosas sugerirías que tengamos en materia de dinámica bancaria o bursátil en su caso, aprobada como para que todo esto que estás hablando se pueda hacer realidad de una manera bien acelerada? Muchas gracias, José. Sí, efectivamente, yo creo que hay dos conjuntos de normas que deben ir en paralelo
y que confluyen en crear un espacio óptimo, idóneo para el desarrollo de un sector bancario digital, pero fuerte a su vez, ¿no? Por un lado, claro, es absolutamente fundamental tener un pilar sustantivo de normas moderno, actualizado, alineado con los grandes principios internacionales. ¿A qué me refiero básicamente? A tener un sistema de garantías muy moderno, un sistema de garantías que efectivamente cumpla su función, que es la función de reparar los fallos del mercado del crédito. Sin un sistema de garantías, el mercado del crédito tiende a, de alguna manera, a quejar los fallos propios del mercado de la financiación, por tanto no despega. Entonces yo creo que una ley de garantías mobiliarias moderna es una de las piezas sustantivas básicas. Junto a ello yo hablaría incluso de una ley de facturaje, de factoring, de cesión de créditos, de factura electrónica, igualmente moderna, porque esto va a permitir que las operaciones desde el punto de vista sustantivo estén ya muy preparadas para la agilidad, el dinamismo y la transnacionalidad que tienen este tipo de operaciones hoy. Por tanto, no se puede pensar que una reforma solo de la parte, podríamos decir, tecnológica va a facilitar que el país de repente dispare su crecimiento, su modernidad, si no cuenta con unas bases sustantivas muy sólidas. Por tanto, ese conjunto de normas que Paraguay ha hecho tan bien y por lo que sé, a pesar de que efectivamente han sido las más, a lo mejor más debatidas, ¿no? Pero me parece absolutamente fundamental contar con normas sustantivas de alto nivel. Y por otro lado, reparar y revisar toda la regulación bancaria tradicional para eliminar formalismos. Esto parece una tarea puramente, podríamos decir, superficial y sin embargo es importantísima. Todas las regulaciones del mundo están cargadas de formalismos que derivan del momento histórico en el que se diseña. Estos formalismos a veces convierten operaciones que son curiosamente tecnológicamente posibles y que tienen una regulación sustantiva buena y sin embargo procedimentalmente no se pueden poner en marcha. Papeles firmados, copias autorizadas, documentos de entrega presencial, todo ello carga, se convierte en un lastre que no permite que la base sustantiva y la tecnología disponible realmente hagan fluir un sector bancario moderno. Para mí serían, por tanto, estas dos categorías de normas deben ir en paralelo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, le paso la palabra ahora a Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores, y por si tenga algún comentario o alguna pregunta. Joshua. Primeramente, muchísimas gracias, Teresa, por la exposición. Desde el mercado de valores estuvimos pasando la transformación digital, pero obviamente es la primera generación que mencionaste. Por ejemplo, las acciones en sí desde el año pasado eran todo cartulares o físicas, y o sea, uno de los pocos mercados que todavía teníamos así, y ya pasamos a la desmaterialización, o sea, la digitalización de esas acciones. También pasamos procesos desde el año pasado en la firma digital, en la entrega de estado financiero a través de plataformas digitales, tratando que obviamente hoy nos beneficia como regulador en el mercado, porque el traspaso de información en cuarentena está un poco complicado. Entonces, esos procesos de transformación, inclusive de la primera generación que mencionaste, nos... acá, iniciar mi video, dice. Nos ayuda a enfrentar la situación que nos encontramos. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que el acceso a la información es clave para poder avanzar a otro nivel que muchos mercados ya avanzaron en cuanto a plataformas de financiación colectivo, también robo-advising, o sea, diferentes servicios agregados que le ayudan al consumidor, al inversor y el mercado en general, trayendo mejor transformación de precios, liquidez al mercado. Todo esto yo creo que estamos hablando de la democratización del sistema financiero, no dejando a un actor tener el poder, porque obviamente la mayoría en el antiguo sistema era el que tenía la plata o el que tenía la información tiene el poder. Entonces la simetría de información permite que personas puedan aprovecharse de las personas que no tienen esa información. Y yo creo que a democratizar esa información, obviamente a través de una manera supervisada y regulada, es clave, por un lado.
Y obviamente nosotros, por ejemplo, también en la Comisión Nacional de Valores ya recibimos solicitudes de inscripción a través de medios digitales, pero todavía tenemos ese almacenamiento que mencionaste que carga el sistema con papeles, o sea, son PDFs o con firma digital, pero a mí me encantaría poder ver la posibilidad de tener algo mucho más dinámico ya con una conexión con información en vez de papeles digitales. Ahí creo que desde el gobierno se está tratando de trabajar en cuanto a la información, inclusive ahora mismo desde la Comisión de Estabilidad Financiera, donde está el Banco Central, INCOP, Hacienda y la CNB, compartir información y tener información del mercado actualizado y al día es complejo y todavía tenemos mucho para trabajar. Y eso yo creo que Senatix o la parte de MITIC está trabajando para poder llegar a esa información que es clave. Pero obviamente nuestros procesos, estamos trabajando en eso, especialmente a la parte de onboarding digital también. Porque hablando de muchas personas que hoy en día el mercado de valores tiene cerca de 10.000 inversores dentro del mercado, pero somos 7 millones de habitantes, es pequeño. Y eso tenemos que extender al mercado en general. Y estoy tratando de trabajar porque estamos hablando con varios actores. Estamos hablando de CEPRELAT, del Banco Central, de la CNB, donde la transformación de toda la información desde estados financieros o de parte de una persona física, su IVA, su declaración de impuestos, cómo acceder a esa información en vez de que el cliente te traiga, sino que podemos acceder a información un poco más en procesos más dinámicos. Y yo creo que eso permitiría que realmente un mayor ingreso de personas pueden acceder, porque hoy en día es un costo para las casas de bolsa que tienen que ir a entregarle un documento al cliente que firme, que lleve otra vez y entregar esa información y almacenar en un depósito para que CEPRELAT pueda acceder a eso o la CNB lo pueda acceder. Estamos hablando que yo creo que a través de la digitalización que mencionás, que estamos tratando de llevar adelante eso, puede aumentar la base de inversores, puede aumentar la base de emisores también, y esa justamente lo que mencionaste, la reintermediación, bajando costos para el que está queriendo captar su capital y también inclusive aumentando la rentabilidad de la persona que tiene ese capital. Lo que queda ahí, la pregunta es lo que mencionaste de qué deberíamos hacer como reguladores y supervisores. En este momento tenemos, por ejemplo, el anteproyecto de ley de crowdfunding. Yo estoy o sea, nosotros desde la Comisión Nacional de Valores por lo menos estamos viendo posibilidades para apoyar proyectos de ese tipo, pero también no quiero ser alguien que, o sea, como entidad, que seamos sobrecargados y que seamos reguladores tratando de regular ante todo cuando estamos, así como mencionaste, los cambios son exponenciales y el día de mañana todo puede cambiar. Entonces la pregunta es, el regulador y el supervisor, ¿cómo traer un balance para proteger al inversionista, pero al mismo tiempo siendo flexible, entendiendo el mercado cambiante? Muchísimas gracias, Joshua. Sí, hay dos temas, antes de responder a tu pregunta, que me ha gustado mucho que mencionaras. La primera, decía también el doctor Moreno, la idea de la tecnología como herramienta de inclusión financiera. Yo lo he comprobado, creo que es uno de los efectos más estimulantes de la transformación digital. Realmente se convierte en un promotor de la inclusión financiera. Y creo que este elemento de democratización es absolutamente fundamental desde un punto de vista sociopolítico y, por supuesto, regulatorio. La segunda idea que me ha gustado mucho que mencionabas es, claro, cómo jugar con los costes burocráticos que arrastramos de procedimientos clásicos basados en entregar, firmar, producir un documento. Pues efectivamente, como decías, la clave está en considerar que el regulador no es
y ni siquiera los intermediarios, no son los que producen documentos que llegan al usuario y el usuario los devuelve, por utilizar una expresión muy simple, sino que creas una especie de modelo cloud, ¿no? De modelo nube. La información está ahí, la información la va captando y generando el propio intermediario o supervisor, y lo que hace el usuario exclusivamente es verificar, acceder, completar. Para mí ese es el modelo ideal, es decir, olvidarnos de un modelo de generación, entrega, firma y vuelta, sino basar en una idea de que los datos están y el usuario, el intermediario, el regulado o supervisado, lo único que tiene es que verificar o actualizar. Y esto elimina todos los costes tradicionales que hay detrás de nuestros procedimientos burocráticos o procedimentales tradicionales, ¿no? Y ahora efectivamente la pregunta, ¿cómo responder el regulador a un mercado en permanente ebullición, que sabemos que es dinámico, que sabemos que es exponencial y en el que el regulador necesita asegurarse de que los intereses y los bienes jurídicos protegibles siempre están salvaguardados? En mi estudio, por ejemplo, de crowdfunding a nivel comparado, he podido detectar dos tendencias. Y para mí, si esas dos tendencias se ponen en etapas sucesivas, puede ser un buen proceso. ¿Cuáles son las dos tendencias? La primera es no prohibir una nueva actividad en el mercado, por ejemplo, una plataforma de crowdfunding, si podemos encontrar en la normativa vigente alguna forma, alguna disposición, algún vehículo en el que pudiera encajar. ¿Vale? ¿Por qué esto es importante? Porque esto quiere decir que en un primer momento estamos controlando la entrada y la salida del mercado con los grandes conceptos generales de la regulación. Lo normal es que en una segunda etapa esto no sea óptimo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, una plataforma de crowdfunding realmente no es un intermediario financiero, pretende serlo, pero no lo es, y si trato de sujetarlo en exceso, realmente estoy ahogando la innovación. Entonces pasas a la segunda etapa. La segunda etapa es, una vez que ya has visto cómo funciona en el mercado esta actividad, bien equiparándola a actividades existentes o bien a través de los famosos campos de pruebas, los famosos sandbox, entonces se toma la decisión. Una decisión meditada, adaptada al mercado, consciente de las limitaciones y peculiaridades que tenga cada mercado y cada país, y con eso se opta por la segunda tendencia. La segunda tendencia es regularla. Pero aunque pueda parecer una obviedad, yo he comprobado que en algunas jurisdicciones que han optado por este modelo, primero observar, dejar que entren, tratar de mantener lo máximo posible el marco regulatorio actual, abrir una puerta a la innovación y solo cuando se entiende el modelo optar por la segunda tendencia, que sería regular. Es bastante obvio, pero es que la tecnología pone de manifiesto que regular muy pronto puede ser contraproducente y, naturalmente, regular muy tarde puede implicar riesgos y daños irreparables. Es quizá una obviedad. Bueno, pues ¿cómo hacerlo? Pues quizá eso, abriendo la puerta, dejando que entren, comprobándolo desde un punto de vista, podemos decir, precautorio, y solo en un momento ulterior optar por una legislación específica. Esta es la experiencia que puedo transmitir y lo que he visto en jurisdicciones que han conseguido responder bien a este tipo de fórmulas innovadoras. Teresa, y para esa primera etapa, ¿cuáles serían los vehículos que normalmente se emplean en el derecho comparado? Depende muchísimo de cuál sea naturalmente el marco regulatorio, pero suele ser un equivalente a lo que habitualmente se llama un prestador de servicios de intermediación, que esto puede no significar nada en ciertos marcos regulatorios, pero que, por ejemplo, en el marco europeo significa cualquier entidad cuyo servicio principal sea un servicio financiero, por ejemplo, una agencia de bolsa, por ejemplo, un broker, por ejemplo, un gestor de carteras. A todos esos se les llama entidad de servicios financieros de intermediación. Bueno, pues esa categoría, que claro, es muy amplia y dependerá mucho de cómo encaje en cada uno de los marcos regulatorios, es el vehículo por el que suelen entrar por ejemplo, las plataformas, ¿no? Las plataformas de crowdfunding. La otra vía, que suele ser mucho más ligera desde el punto de vista regulatorio, es la del asesor financiero. Es decir, considerar que lo que hace el operador no es intermediar entre las órdenes, entre recibir y enviar órdenes de compra o de venta,
sino que lo que hace simplemente es asesorar. ¿Por qué asesorar? Porque ofrece al cliente opciones en las que puede invertir. Esa es otra opción. Y, por ejemplo, Francia ha optado más por ese modelo, el modelo de considerar a la plataforma de crowdfunding una especie de asesor financiero. No sé si os encajaría, José, en vuestro modelo regulatorio, pero esas serían las dos vías, más o menos estrictas. Muchas gracias, Teresa. Bueno, le paso la palabra ahora a Marco Aurelio González, quien es director jurídico del Banco Central del Paraguay. Marco. ¿Lo tenemos a Marco o lo perdimos? Así, perdón, estaba en silencio, no tenía activado el micrófono. Excelente, Teresa. Realmente un gusto siempre escucharte, clarificadoras y demasiado convenientes. Las preguntas que yo incluso tenía para hacerte ya fueron evacuadas, así es que solamente aprovecho para agradecerte una vez más por la excelente exposición. Muchísimas gracias, es un privilegio. Muchas gracias, Marco, por el honor de que nos acompañes también hoy. Y bueno, ahora le paso la palabra a Rodolfo Bouga, quien es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Bancario. Rodolfo. Hola, José. ¿Qué tal? Muchas gracias. Teresa, excelente la exposición. Para serle sincero, lo que mencionó Joshua Abreu tenía que ver con las preguntas que yo quería hacer y creo que se respondió muy bien la pregunta. Ahora, solo para agregar un punto a eso y conocer la opinión. En esos modelos que mencionaste, Teresa, de regular primero, ver qué pasa y regular después, digamos, las distintas tendencias, ¿has notado una tendencia en mercados más desarrollados versus mercados emergentes? Porque claramente también hay tendencias incluso dentro de lo que son las, entiendo yo, ¿verdad? Dentro de lo que son las plataformas de crowdfunding o crowdlending, hay, digamos, distintos modelos según el grado de desarrollo que tiene el mercado. En Europa se usan ciertas cosas, en Norteamérica otras cosas, Sudamérica quizás diferente. Entonces, si notaste algo que sea más, entre comillas, apropiado para un mercado como Paraguay. Y la segunda pregunta que quisiera hacer, en la medida que digamos, un poco apuntaba a los reguladores, es cuál es la visión del BCP y de la CNB respecto de cómo... ¿De qué tienen pensado hacer? Gracias. Gracias, Rodolfo. Teresa. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Claro, la pregunta es estupenda y naturalmente compleja, pero en el derecho comparado el análisis de derecho comparado que he hecho tenía dos focos muy claros, sobre todo Estados Unidos y por otro lado la Unión Europea. Y eso me ha permitido, por lo menos me permite darte dos tendencias, ¿no? La primera es la siguiente. Estados Unidos optó por regular lo antes posible, es decir, poner en marcha inmediatamente una legislación en el marco de la Jobs Act en el año 2012 habilitadora del crowdfunding. Y esto nos podría llevar a error, ¿no? O sea, que regularon muy pronto. No, lo que trataron es de habilitar, es decir, autorizar el desarrollo de la actividad de plataformas muy temprano y hacerlo de una manera muy específica. Ustedes no son bancos, ustedes no son brokers, ustedes no son intermediarios financieros, son funding platforms. Y les hemos preparado una regulación específica. ¿Este modelo ha sido positivo? Sí, realmente ha sido positivo. ¿Por qué? Porque crea una enorme seguridad jurídica. ¿Ha tenido algún error? ¿Ha tenido algún defecto? Sí. Regulas en el año 2012 y esta regulación del año 2012 o es muy amplia o en el año 2020 muy probablemente esté obsoleta o esté demasiado rígida a la vista de los nuevos modelos que han ido avanzando en los últimos años. Es decir, tienes el riesgo de fosilizar el sector. Unión Europea, justo lo contrario. Convencida de que su marco regulatorio iba a ser suficiente para hacer encajar las plataformas, opta por no regular. Esperar y ver, esperar y ver. Ese es el modelo europeo. Riesgo. Ha tardado demasiado y por tanto no ha conseguido crear confianza para que emergieran buenas plataformas europeas de crowdfunding. Han aparecido buenas plataformas nacionales, pero no europeas. Es decir, no regular, curiosamente, creó falta de seguridad jurídica. Ventaja. Esperar y ver significa ganar experiencia, observar errores,
ver modelos y elegir el más adecuado. ¿Esto a qué me llevaría, Rodolfo, a decirte? Que habría dos factores que yo tendría en cuenta para optar por qué política legislativa es la idónea para Paraguay, ¿no? La primera es, ¿cuál es podríamos decir, el alcance que tiene el mercado? Es decir, si observáis el mercado de Paraguay, ¿hay realmente plataformas latentes? ¿Hay oferta? Porque si hay oferta, yo trataría de darle cancha lo antes posible. Es decir, si hay posibilidad de que esto crezca, que crezca. Y segundo, que crezca sin regular. Claro, exacto. O sea, que crezca, por lo menos que le demos enseguida el cauce adecuado para que empiece a tomar, porque el problema del crowdfunding es que o tiene masa crítica o se hunde. Por tanto, si nunca dejas que aparezcan los modelos, es muy difícil que estos modelos empiecen a demostrar buenos datos, empiecen, por tanto, a crear una auténtica alternativa de financiación, ¿no? Por tanto, dar cancha en el sentido que cada país considere adecuado, ¿no? El otro elemento que yo tendré mucho en cuenta es el riesgo, que es, ¿hay algún factor de riesgo especial que tenga Paraguay por países vecinos, actividades fraudulentas, lavado de dinero, que pueda ser un riesgo tan elevado que no merezca la pena abrir a través del crowdfunding? En ese equilibrio es donde yo asentaría un poco la política legislativa. Si realmente no hay oferta, pues se puede pensar tranquilamente, bueno, vamos a pensar una buena regulación, vamos a hacerlo de manera meditada, tranquila, pero si ya hay oferta, yo la dejaría esponjar, porque si no es muy difícil entender qué va a pasar en el mercado. Muchísimas gracias. Le paso la palabra ahora a Estefanía Careaga de ICC Paraguay. Hay unas preguntas, son muchas preguntas del público. Estefanía, te pediría si puedes seleccionar preguntas que no tengan que ver por el momento con el crowdfunding, así pasamos también a otro de los temas desarrollados por la profesora. Adelante, Estefanía. Buenos días a todos, buenas tardes a la profesora que allá ya es de tarde, muchas gracias por su exposición, muy interesante. Sí, tenemos varias preguntas de los participantes, había varias relativas a crowdfunding, pero... Nuevamente, ¿no? Sí, sí. A ver, dice, una persona, para mantener la privacidad, no voy a leer el nombre, pero una persona de uno de los bancos locales hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo el sistema bancario puede garantizar una seguridad informática a sus clientes, específicamente la relacionada con sus datos personales? Existen ya bancos que han puesto a prueba un sistema mayoritariamente digital. Sí, gracias, Estefanía. Sin duda alguna. O sea, yo todas las experiencias bancarias que conozco en mi país, el Banco Santander, el Banco BBVA, el Banco Caixa, bancos íntegramente no españoles, pero sí con presencia en España, como ING, todos ellos han puesto ya en marcha una actividad íntegramente digital. Por darles un ejemplo, me imagino que también es una experiencia compartida en Paraguay, pero yo toda la actividad completa, absolutamente íntegra de bancaria, la hago siempre a través del app de mi móvil, absolutamente toda. Los pagos, las transferencias, los pagos de impuestos, todo lo que tiene que ver con actividad de inversión o actividad bancaria o de pagos, absolutamente toda lo hago a través del app del móvil. Por tanto, hay experiencias consolidadas y permanentemente en proceso de testado y de experimentación que ya están funcionando con un altísimo nivel de seguridad. Claro, efectivamente, hay que mantener un altísimo nivel de seguridad, de ciberseguridad, no cabe duda. Es una necesidad en la que se combinan necesidad tecnológica, es decir, hay que tener unas herramientas muy robustas de ciberseguridad, no hay ninguna duda, eso es fundamental. Y además también medidas organizativas. Es decir, tiene que diseñarse la actividad bancaria concebida para una actividad expuesta permanentemente a un ciberataque. Es decir, hay que ser extraordinariamente cuidadoso con quién tiene acceso a qué datos, dónde están alojados, todo lo que se llama la repetición o los backups permanentes de información, asegurar naturalmente que todos los apps que los clientes utilizan tienen unas mínimas o inexistentes brechas de seguridad. En definitiva, claro que es fundamental y que implica una inversión muy importante en tecnología de ciberseguridad, muy, muy importante, pero no solo. Yo creo que también hay que repensar la cultura organizativa.
Y esto implica pensar desde el banco, no simplemente pensar en viene un software potente de ciberseguridad, sino que la propia entidad bancaria conciba su modelo como un modelo expuesto y, por tanto, con un modelo que tiene que ser especialmente cauto en la protección de los datos del cliente. Ok, muchas gracias. Sí, creo que con eso se responde varias de las preguntas. De hecho, que una de las preguntas era referente a si cuando se va a dar una transformación digital en el banco, si se tiene que repensar toda la estructura organizacional del banco. Así que gracias. Acá veo una muy interesante que es repetida también, veo que se repite en varias consultas y que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial. Bueno, básicamente lo que quieren saber es cómo afrontar el uso de la inteligencia artificial en el sector bancario y hacen referencia, por ejemplo, a los algoritmos para mejorar temas de y cuestiones relativas a inteligencia artificial en general. Sí, efectivamente, la inteligencia artificial o los algoritmos, pero fundamentalmente en su versión más sofisticada, la inteligencia artificial se está aplicando en el sector bancario en varias áreas, pero fundamentalmente son las áreas de predicción de tendencias, las áreas de identificación y gestión de riesgos y las áreas que tienen que ver con, podemos decir, cumplimiento o compliance normativo. ¿Esto qué implica fundamentalmente? Pues implica que a través de la inteligencia artificial lo que se hace es gestionar una cantidad de datos absolutamente extraordinaria para poder crear modelos de decisión. Les cuento dos ejemplos, ¿no? El primero, con algunos modelos de inteligencia artificial se está, por ejemplo, detectando en qué empresas que han recibido un crédito hay mayor nivel de fraude. Hay una serie de factores que se incorporan en el algoritmo y que se van continuamente verificando con los datos que proceden de la muestra que se haya tomado, y lo que hace simplemente es que el banco, que la entidad bancaria esté más atenta, que pueda prestar mayor atención a aquellas unidades que tienen factores de mayor riesgo de fraude, por un lado. Por otro lado, ¿qué se hace con la inteligencia artificial? Y esto es muy polémico, pero es interesante tenerlo en cuenta, es crear una capa de mejora de la evaluación de solvencia. Tú tienes una evaluación de solvencia bastante limitada en cuanto a los datos que puedes incorporar al sistema de evaluación de solvencia de tus clientes y le pones otra capa, que es una capa en la que empiezas a incorporar otras percepciones. Por ejemplo, preferencias, lugar en el que habita, tipo de trabajo, comportamiento, aspectos comportamentales. Y a través de esos datos se perfilan, se mejoran determinados aspectos de solvencia. Esto lo digo, pero lo digo con mucho cuidado porque es extraordinariamente controvertido. En Estados Unidos lo están aplicando con muchísima mayor extensión e intensidad. En Europa nuestra protección de datos lo hace muy sospechoso, porque detrás de la inteligencia artificial lo que hay es un riesgo que se debe depurar desde el principio. Es el riesgo del sesgo. La inteligencia artificial, los algoritmos están diseñados para captar datos, crear patrones y, por tanto, de alguna manera exponer, proyectar esos patrones para crear categorías. Categoría de moroso, no moroso, de fraude, no fraude. Pero esto tiene un enorme riesgo, porque si los datos están inadecuadamente tomados, si los datos son insuficientes o si ha habido algún sesgo en los patrones que se le da al algoritmo, se puede crear una discriminación realmente perniciosa en el sector. Por tanto, inteligencia artificial extraordinario, un potencial fabuloso, un enorme riesgo, los sesgos y la discriminación. Estefanía, tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que el tiempo voló, así que ya estamos sobre la hora. La buena es que vamos a disfrutar a la profesora nuevamente en unas capacitaciones virtuales que nos estará dando próximamente y Carolina va a informar sobre eso en breve. ¿Por qué no hacemos una última pregunta sobre crowdfunding? Por supuesto, profesora, si estamos todavía, disponemos de su tiempo. Con muchísimo gusto. Una última pregunta antes de pasarle la palabra a Carolina. Gracias. Ok, veo. Sí, acá tengo una muy interesante. Dice, a la vista de que hay una propuesta en Paraguay de la regulación del crowdfunding, que ya lo mencionaron tanto Joshua como Rodolfo Boga,
dice qué tipo de decisiones de política legislativa es conveniente tomar en consideración en una regulación adecuada del crowdfunding y qué modelos alternativos podría haber teniendo en cuenta las implicaciones que una u otra política legislativa pueda tener en el desarrollo de la actividad. Bueno, esto creo que fue ya parcialmente respondida, pero sí la primera parte. Sí, muchísimas gracias, Estefanía. Efectivamente, una pregunta muy interesante que me lleva de una manera quizá breve, pero a plantearles algunas líneas de política legislativa interesante, ¿no? La primera decisión de política legislativa que hay que tomar es qué tipo de crowdfunding se quiere autorizar. El crowdfunding puede ser, como saben muy bien, de donación, de recompensa, de crédito con intereses, sin intereses o de capital. El crowdfunding típicamente financiero es el que está basado en la concesión de préstamos con intereses o en la aportación de capital, en forma de participaciones o en forma de acciones. Yo creo que la tendencia más adecuada es centrarse en el crowdfunding financiero, pero eso depende de las características del país. Si hay una mayor inclusión financiera, si se incorporan otros modelos, es una excelente política legislativa abrir el crowdfunding hacia modelos menos financieros, si esto es una manera para incorporar a gran parte de la población que a lo mejor no lo haría en el sector típicamente financiero. La segunda, y muy rápidamente, que yo aconsejaría es pensar muy bien cuál va a ser la responsabilidad del operador de crowdfunding. Es decir, ¿qué queremos que sea el operador de crowdfunding? ¿Un mero facilitador? ¿Queremos que sea un tercero de confianza? ¿Queremos que sea un garante? Es decir, ¿qué función le queremos dar al operador de crowdfunding? ¿Meramente tecnológica, crear un entorno para que haya un mercado ágil? ¿O queremos dotarle de funciones, por ejemplo, de verificación de información? Funciones, por ejemplo, de supervisión y seguimiento de la inversión. Queremos, por ejemplo, facilitar que el operador ayude a las partes, por ejemplo, al ejercicio de los derechos del socio. Queremos, por ejemplo, que ofrezca servicios de rating o de calificación de crédito. Esta es otra importantísima, en mi opinión, decisión de política legislativa que habría que tomar. Hay otras, pero quizá estas dos pueden marcar muy bien una primera imagen de cómo plantearse el panorama normativo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, estoy al tanto de que tenemos reguladores de vanguardia aquí en Paraguay, gente a cargo de la regulación en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central, en la Comisión Nacional de Valores. Obviamente lo escuchamos a Joshua con una visión también muy vanguardista del tema, así que ojalá muy brevemente muchas de tus ideas sean una realidad aquí en Paraguay. Ojalá también esto anime a que estos reguladores que están impulsando estos proyectos de ley que hoy día están incluso varados en el Congreso, bueno, que tomen nuevas fuerzas para impulsar estos proyectos que están ahí hoy día a consideración del legislativo, particularmente el de garantías mobiliarias y el de insolvencia. Son dos proyectos que ya deberíamos tenerlos aprobados hoy día. De hecho, el Ejecutivo ya hizo su parte. Y más aún considerando que Paraguay ya ratificó la Convención de Ciudad del Cabo sobre garantías de aeronaves. Y entonces lo mismo que permitiría la ley de garantías mobiliarias ya lo estamos pudiendo hacer, de hecho, con respecto a los equipos de navegación aérea. Entonces, ojalá eso ocurra y bueno, nuevamente muchísimas gracias. No sé si quieres decir una palabra de cierre antes de que Carolina finalmente tome la palabra para anunciar cuáles son las próximas actividades que tendremos contigo virtualmente aquí en Paraguay. Muchísimas gracias, José. Únicamente reiteraros a todos el placer que ha sido para mí compartir estos minutos, el privilegio de verdad que es hacerlo ante un público, una audiencia y unos colaboradores de tantísimo nivel y sobre todo un placer el poder haber abierto este debate que me gustará continuar en otra ocasión muy pronto sobre política legislativa. Es una de las cosas que me resultan más apasionantes y que detectamos que la tecnología está poniendo a prueba continuamente. Por tanto, reiterar el privilegio. Muchísimas gracias. De mi parte, Teresa, agradecerte. Creo que el privilegio fue todo nuestro, el placer nuestro de tenerte, de poder escucharte y aprender. Realmente increíble tus conocimientos y tu experiencia en esta área. Así que en nombre de ICC Paraguay, darte las gracias nuevamente y despedirme. Y estaremos en contacto para los próximos cursos que ahora Carolina nos va a comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
De nuestra parte, como CDICC, contentísimos con toda esta exposición, el nivel de preguntas también y de participación de todos. Estamos todavía trabajando en este modo virtual con nuevas propuestas para la siguiente semana, que la nominamos Semana de la Sociedad y la Empresa Familiar. Tenemos 3 actividades. El lunes empezamos con la empresa familiar ante la crisis del coronavirus. El jueves 23 va a ser el protocolo familiar rural, y el viernes 24, cómo impacta esta crisis en las sociedades. Son 3 eventos en el ámbito de empresa familiar y sociedades que nos gustaría nos acompañen siempre por esta plataforma Zoom, y el horario va a ser a las 17 horas las 3 actividades. Para mayo, la primera propuesta que tenemos ya confirmada es el Masterclass con la profesora Teresa, con 3 módulos que también vamos a trabajar con ella en tecnologías emergentes, un módulo de pagos y garantías internacionales, y un tercer módulo de temas actuales de la litigación arbitral. Estos y nuevos otros paneles que tenemos propuestos para mayo vamos a estar compartiendo tanto en redes de CEDEP como de ICC. Así que de nuestra parte es invitarlos a que sigan atentos a todas las propuestas que estamos trabajando para seguir avanzando en este ambiente de capacitación virtual. Muchas gracias. Doctor José, no sé si usted quiere dejar algunas palabras de cierre y con eso concluimos este panel. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto. Así será. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Será hasta en breve. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Hasta luego.